tenemos que ser millonarios, no podemos quedarnos aquí, o sea, no quiero seguir en esta vida, como sea, pero lo vamos a hacer. Yo constantemente, cuando estaba en pandemia, pensaba, ¿qué voy a hacer para ganar más plata? ¿Cómo hago para ganar más plata? Y justo semanas después me llama mi primo y digo, esta es la señal, o sea, si este man me está buscando es porque algo quiere hacer y voy a irme con él hasta muerto, literal. Pero lastimosamente nos cayó el bloqueo, pues nos bloquearon todo. Entonces nosotros pensando, y por la inexperiencia y demás, pensamos que nos habían bloqueado el Shopify, que había tocado cambiar la tienda, cambiamos de Facebook, cambiamos de computador, seguíamos bloqueados, no podíamos avanzar. Algo curioso fue que un mes de ganancias nos pagó casi 1 año y medio de pérdidas. Hola, mi nombre es John Hurtado y mi retrovisor se llama De un camino trazado a un negocio sin fronteras. Dicen que para avanzar hay que mirar hacia adelante, pero las mejores lecciones están en el retrovisor y acá te las traemos. Bienvenidos al Retrovisor, el podcast donde exploramos las experiencias que han marcado a los emprendedores y líderes en Latinoamérica. Mi nombre es Hugo Rojas, soy CEO de Hacia Ti y juntos analizaremos el pasado para diseñar el futuro. Arranquemos. John, entonces ahora sí, bienvenido al Retrovisor. Hemos hablado todos estos días, como venía diciéndolo antes. Quiero que nos cuentes un poco más de ti, o sea, de dónde vienes, tu familia, en dónde naciste, tu papá, quién era, tu mamá, porque muchas veces desde ese contexto personal y de vida es de donde hoy en día desarrollas todas esas cualidades que tienes como persona y con eso estás desarrollando tu comunidad, que aprovecho para decirles, una de las comunidades bien interesantes que viene cumpliendo unas métricas interesantes, TikTok Master, y que vienes haciendo cosas bien importantes en el mercado. Bueno, no, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor ser el primer invitado del Retrovisor. ¿Y de dónde vengo? Pues bueno, yo soy de Cali, actualmente tengo 23 años. Mi familia es una familia de estrato medio bajo. En Colombia el nivel económico se mide por estratos, del 1 al 6, 6 siendo el más alto, 1 el más bajo. Nosotros estábamos ahí en el 1. Gracias a Dios nunca nos faltó la comida, no puedo decir, pues eso sería mentirles, pero siempre tuvimos necesidades, y más cuando, pues mi familia de parte de papá siempre se ha dedicado al mundo del transporte. Entonces ellos tienen buses, todos han sido independientes, pero no empresarios, o sea, independientes, pero nunca han tenido empresa. Entonces manejan buses y se van de viaje. Entonces, ejemplo, van que para Bogotá, que para Medellín, etcétera, etcétera. Entonces mi padre, en un viaje de esos, lastimosamente falleció. O sea, iba hacia Bogotá, se quedó dormido, se volcó, salió por el retrovisor y pues mi padre falleció lastimosamente. Mi padre era de esas personas antiguas en las que no dejaba trabajar a la mujer tenía que estar en la casa y el hombre trabajando. Eso al final jugó una mala pasada en nosotros porque nuestra economía hasta que mi papá vivía era buena. O sea, salíamos a comer, salíamos a pasear, nos llevaba de viaje, etcétera, etcétera. Pero cuando él falleció, pues lastimosamente lo único que dejó fue deudas y problemas. Y mi mamá, pues al no trabajar, al no haber estudiado nunca, pues las oportunidades laborales no eran tan buenas para ella. Ella al final terminó trabajando en una panadería, trabajaba casi 8 horas al día. Nosotros, cuando falleció mi papá, teníamos 10 años, yo tenía 10 años y mi hermano menor, que también es mi socio y director creativo en la empresa, tenía 7. Entonces, 2 niños de 10 años y 7 en la casa, en un barrio popular, en donde tú ves que un ambiente solamente es el niño a los 10, 15 años ya tiene un arma, ya mete vicio. Se llama Antonio Nariño, en Cali. ¿En qué zona es? Eso es, la verdad, le dicen la 21, es el distrito de Agua Blanca. Okay. Y pues ese ambiente, obviamente a unos niños tan pequeños, pues lo empieza a corromper. Gracias a Dios nosotros no estábamos solos, ya que mi tía de parte de papá y mi abuelo también de parte de papá, pues hicieron mucho cargo de nosotros, de mi hermano y de mí. Entonces ellos nos dejan salir a la calle, nos dejan juntar con ellos, nos mantenían leyendo libros, estudiando, viendo películas. Ellos fueron los que nos criaron porque mi mamá salía a las 5 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche. ¿Tu tía? Mi tía nos crió. Mi mamá, lastimosamente esa etapa de nuestra vida no estuvo muy presente, estuvo trabajando constantemente. Y nosotros pues vivíamos en el segundo piso, en conjunto no vivíamos allá, sino que manteníamos allá constantemente.
con mi primo, mi prima, mi tía y mi abuelo. Entonces, era nuestro ambiente, era muy familiar, nos querían mucho, nos quieren mucho. Y pues fue como mi niñez fue con ellos y me crié con ellos y ellos fueron los que me criaron, los que me inculcaron valores y demás. ¿Tú qué crees? Bueno, cuentas un poco desde tu niñez, pasaste el colegio tal vez y parte de tu adolescencia en un ambiente diferente, porque es lo que termina marcando la vida de muchas personas, tal vez también la mía. Pero la gente que termina haciendo cosas relevantes es porque la vida lo mueve, de alguna forma, ¿sí o no? Le genera una fricción, le genera un inconveniente o lo saca de su zona de confort. Sí. La primera etapa de tu vida que estás hablando a nivel personal, tal vez hablando del fallecimiento de tu papá, cambia todo el proceso de tu niñez o el paso a la adolescencia. Terminas desarrollando tu personalidad en un ambiente diferente al que estabas acostumbrado a vivir y crecer, que es pues, en un ambiente en donde tu tía. ¿Qué crees que formaste ahí? Que tú ves hoy en día cuando estás por ahí, que hoy eres un referente para muchas personas, inclusive en tu familia, porque lo hemos hablado. Hay algo que uno termina formando, algo en su conducta. ¿Qué crees que formaste tú en esa primera etapa de tu vida? Creo que fue el carácter y la resiliencia, ya que pues a partir del fallecimiento de mi papá, pues a mí me dio muy duro. Pero yo trataba porque mi mamá siempre me decía, usted es el ejemplo de su hermano. O sea, si usted tuvo un mal camino, su hermano va a ir detrás de usted. Si usted tuvo un buen camino, su hermano va a ir detrás de usted. Entonces yo siempre tenía que estar fuerte por un buen camino y sobre todo creciendo constantemente para que mi hermano me acompañara en ese camino que íbamos a recorrer. Entonces, por esas palabras que siempre me repetía mi mamá, cuando mi papá falleció, yo no lloraba, o sea, yo no mostraba mi tristeza, aunque estaba partido por dentro, o sea, no mostraba mi tristeza, yo me hacía el fuerte y quería ser el fuerte tanto para mi mamá como para... ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 10 años y me hacía el fuerte tanto para mi mamá como para mi hermano. Y ahí creo que formé el carácter, porque la verdad, uno en el mundo del emprendimiento, del montar empresas, siempre pasa por momentos muy críticos, muy difíciles y no es para todos. Entonces, esa etapa de mi vida en la que yo caí, o bueno, que mi padre falleció, yo perdí un año. Yo perdí quinto de primaria. Yo estaba en quinto de primaria, perdí quinto de primaria y tocó repetirlo. Mi mamá, gracias a Dios, fue una persona muy comprensiva, ella entendió que era por lo que estaba pasando, para pues salirme como de ese ambiente que de pronto me recorcharan mis compañeros, etcétera, etcétera. Ella me cambió de jornada. Yo estudiaba en la mañana y me cambió para la tarde. Como estaba constantemente en la casa, yo lo que ayudaba mucho a mi madre era que la casa estuviese, o sea, dando ese ejemplo a mi hermano, en que la casa estuviese siempre organizada, en que ella no encontrara desorden, en que estuviéramos en la casa, estemos haciendo tareas, cumplir con las tareas. Entonces me forjó esa disciplina también. Sí, entonces el carácter, la disciplina. Exacto, el carácter y la disciplina fueron los dos puntos que me forjaron ese momento de mi vida, porque pues yo a los 11, 12 años tenía que hacerme mi desayuno, tenía que hacerme mi uniforme, tenía que hacer mis tareas yo solo porque mi mamá no podía estar detrás mío, venga, yo hice la tarea, ya hizo esto, o sea, era muy autodidacta. Yo siempre fui muy autodidacta, hacía todo por mi cuenta y me valía por mí mismo y ayudaba a mi hermano también para que pudiera valerse por sí mismo y no generar esa carga más de la que tenía mi mamá. Ponle cuidado que ayer estábamos en la cena y decía Tuti, ayer, sí, creo que fue ayer en la cena, y decía Brian que también yo pienso que lo formaste en esa primera etapa de tu vida, porque la idea con esto es que la gente cuando llega a un nivel y tú pasas de ese nivel y sigues al siguiente nivel, y no solamente en dinero, sino en empresa, en experiencia y en muchas cosas que pasan en la vida de uno. Pero la gente tiende a olvidarse de dónde viene y por eso le pusimos el retrovisor. Y yo pienso que es un error, ¿no? Entonces ve uno que la gente cambia. Entonces ese man era un bacán antes, ahora no voltea a mirar a nadie o tal vez no saluda a nadie. Y he estado en diferentes conversaciones y dicen, no, es que uno tiene que darse importancia. Y hay gente que sale, este señor que hace pesas en Miami, ¿cómo se llama? Yados, dice, no, es que tienes que darte tu nivel, que tienes que sentirse importante para que la gente sea importante. Tal vez es algo que no comparto yo. Porque nosotros, de alguna forma u otra, siempre necesitamos del resto de gente que nos rodea.
y analiza esto que hablábamos ayer en la cena contigo y decía Brian, tu primo, que es tu socio hoy en día, son cuatro socios de la empresa, que ahorita vamos a hablar de la empresa, y decía que mucho de cuando no sucedían las cosas eras tú diciendo, aguanten porque es el proceso que tenemos que vivir, ya casi estamos al otro lado, como que el capitán del barco diciéndole, no pasa nada, no se vayan del barco que aquí estamos y la vamos a sacar del estadio, y no había para dónde más agarrar. Exacto. Porque si hubieran vencido, si hubieran lanzado al barco, no funciona y no estaríamos aquí hablando hoy tal vez. Sí. Entonces, cada proceso en la vida, hasta las cosas malas, terminan pasando por algo. Sí. Y eso tal vez fue lo que pasó en la primera parte de tu vida, que terminó forjando que a pesar de las adversidades fuertes, porque no eras un pelado muy joven, un niño, ni que hayas pasado la adolescencia, pasar algo de eso. A veces uno piensa que sí, fue algo que tal vez no tuvo que haber sucedido, pero Dios es tan perfecto en sus cosas que terminas convirtiéndote en el líder de tu familia e impactando muchas vidas hoy dentro de tu propia familia, ¿sí? Entonces tal vez el forjar esa persistencia, ser tan fuerte en ese tipo de adversidades hoy en día te convierte en el líder, y por eso quería que estuvieras en el retrovisor para poder contar toda esta historia y para que la gente también se dé cuenta de que no tenemos que olvidarnos de dónde venimos, porque tal vez es lo que representa hoy el futuro, el presente y el futuro de nosotros. Entonces, la invitación primero para todo el mundo es, frente a tu experiencia, frente a lo que has logrado, es no hay que olvidarnos de dónde venimos. Siempre hay que traer las cosas por las que pasamos, porque las que terminan determinando nuestro futuro. Entonces esa es la primera parte de tu vida. John, quiero que nos cuentes, ahora estás en el colegio, cómo fue la etapa del bachillerato, cómo es la crianza en la casa de tu tía, creo que la casa de Iván. ¿Quién se convierte después de eso? Porque tú dices que no, o yo tal vez digo no, pero hay alguien que termina marcando la vida de uno, la mamá. Uno a veces piensa que la persona menor, no, el hermano, porque el hermano lo persigue a uno. Después un tío, el primo, el que sea. El referente tuyo que hace que empieces a moverte a una forma diferente, a pensar diferente, porque no todo el mundo sale de los 10 años a convertirse en lo que eres hoy. Entonces, ¿qué pasa en esa siguiente parte de tu vida donde forjas tu personalidad, tu carácter? Sabes que no, hay una cosa bien importante que te voy a decir. Tú no tenías aquí sacarle excusas, tú tenías que romperla, porque había un hermano y una mamá que estaba esperando que tú hicieras cosas relevantes en tu vida. Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, la crianza con mi tía era una crianza muy estricta, porque ella era una persona siempre tiene expectativas muy altas. Y eso, llegábamos del colegio y venga, leas este libro, nos leíamos un libro, 2 libros a la semana, y eso era muy nerd, por así decirlo. Entonces, en ese momento no hay un referente en mi familia que yo dijese, voy a seguir a esta persona, porque mi familia toda se ha dedicado al gremio del transporte. Un gremio en el cual eso es al que le apasione, porque el estar trasnochando 8 horas de viaje, el levantarse a alistar el carro, a lavarlo, a dejarlo embolado, todo lo que tiene que hacer el carro para que esté full para el viaje, eso no es para cualquiera. Y a mí eso no me gustaba, porque de hecho, cuando mi papá estaba en vida y él llegaba de viaje, al que le tocaba arreglar el carro era el mayor. Entonces a mí me ponían, lave el carro, embale la llanta, vaya, bárralo y déjemelo listo porque salgo el otro día temprano. Y yo, vaya, lave eso y todo. Y yo decía, no, esto a mí no me gusta, eso bajo el agua uno lavando ese carro, mantiene mugroso. Mi papá salía engrasado, mis tíos aún están en ese gremio y eso mantienen debajo de ese bus revisando lo que lo otro. No hay vida en eso. O sea, se gana dinero, por así decirlo, pero no hay vida. Entonces esos para mí no eran mis referentes. Yo decía, yo no quiero llegar allá, o sea, yo no quiero hacer eso. No es lo mío. Exacto. Mi primo me lleva 10 años y él ya en ese entonces tenía una empresa. Yo allá estaba en 10º 11. Estábamos en 10º 11. Entonces, yo a mi primo lo veía como ese referente, porque él ya lograba salir. Exacto, él ya lograba salir del barrio, él ya andaba en carro, él ya se podía salir de viaje, ya había ido a otro país. Y yo decía, o sea, bajo mi percepción, ese man es millonario, o sea, ese man es el único familiar que yo conozco que tiene plata. Y yo decía, ¿qué ha hecho él que yo pueda hacer? Entonces, pero sabes, marica, porque también pasa eso, porque se rompen lazos generacionales.
todo lo que uno aprendió en su vida del transporte, alguien lo rompe. Alguien dice, no, aquí hay cosas que van a pasar de una forma diferente en mi entorno. Así a veces no lo jalen a uno, pero terminan sacándolo de la zona de confort a uno y dicen, no, aquí puedo, yo rompo ese paradigma mental en el que lo único que vivo hacia atrás es lo que yo conozco y te pasan ese tipo de cosas. Correcto, sí, yo lo veía a él como que es como mi claro ejemplo. Yo decía, si él puede, yo por qué no voy a poder. Entonces, en ese entonces él se dedicaba a una empresa de remodelaciones. Entonces, pues siguiendo esa misma línea... Estabas en décimo, no vas a terminar el bachillerato. No voy a terminar el bachillerato. Yo siguiendo esa línea, yo a mis amigos, cuando me preguntaban, ¿y eso de colegio qué quieres estudiar? Yo decía, no, yo a estudiar diseño de interiores. Entonces yo quería estudiar diseño de interiores para hacer render, remodelar, etcétera, etcétera. Porque en mis tiempos libres, junto a mi hermano, veíamos mucho un programa de Discovery Human Health de dos hermanos que remodelaban casas. Entonces yo le decía a Dani que en algún momento íbamos a estar así, que íbamos a remodelar una casa, que íbamos a hacer proyectos inmobiliarios, bla, 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 todo eso. Entonces yo en ese entonces, en 11º, siempre decía eso. Yo voy a estudiar diseño de interiores porque era como el referente que tenía y por ahí fue que este man logró salir de las romper esa cadena. ¿En ese tiempo? Dime. ¿Lo acompañas a las obras y eso en ese tiempo? No solamente sabías que él trabajaba en eso y porque vivían en la misma casa. Exacto, sí, solo sabía que él se dedicaba a eso, lo que más o menos contaba y más. Yo decía, yo también tengo que dedicarme a eso es lo que me va a sacar de acá. Y porque yo tenía esa responsabilidad, yo salgo de 11 y tengo que ver cómo ganar dinero porque mi mamá lo necesita. O sea, mi mamá pagaba 2 mensualidades porque entonces íbamos en un colegio privado, mensualidades que eran $100 cada una aproximadamente. Entonces eran $200 y el salario de ella eran 300. Entonces, $300 se le iba a la mitad. Tocaba hacer algo sí o sí. Exacto, tocaba sí o sí salir de ahí porque si no, no íbamos a llegar a nada. Entonces, salgo de estudiar y lo primero que hago es meter papeles para poder estudiar en el SENA. Porque, de igual forma, mi referente había estudiado en el SENA. Entonces, el SENA es mi camino. Nada de universidad, tampoco es que me fue muy bien en el IFES, saqué como 200 puntos y el IFES regala 100. Entonces, me fue re mal. Y me metí al SENA. Entonces, en el SENA me metí en la primera carrera que encontré, gestión empresarial, porque no había lo que yo quería. Voy a estudiar esto y después veo cómo estudio lo que yo quiero hacer. Técnico en gestión empresarial. Exacto. Es como la administración de empresas, pero el técnico. ¿Qué es la ventaja del SENA? Que el SENA te brinda como patrocinios. Entonces uno puede ir a una empresa, que la empresa te pague y te contrate y te pague mientras tú estudias. Entonces yo llegué y lo primero que hice, la primera misión que tenía era el primer mes, tengo que conseguir patrocinio. ¿Y quién te patrocinó? La 14 de Calima. Ah, claro, sí. Entonces la 14 de Calima fue la que me patrocinó y en ese entonces pagaba la mitad del salario mínimo. La mitad del salario mínimo era como 800.000 pesos, o sea, me pagaba 400.000 mensuales. Ya con eso te movías. Entonces ya con eso yo le empecé a dar dinero a mi mamá. Entonces yo le daba la mitad a mi mamá para que ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 18. ¿Y de qué colegio saliste? De Confandi Calipso se llama. Okay. El colegio se llama. O sea, 17 años a menos sales del... Sí. Y entras al SENA. Exacto. ¿Eras menor de edad cuando entras al SENA? Sí, era menor de edad. ¿Por qué también cuento eso? Porque empezamos a revisar el tema del hoy. Porque eres muy joven y la mayoría de personas que hoy en día son clientes míos son de Asiati, en Asiati e-commerce, pues los clientes corporativos son diferentes, son pelados como tú. Entonces empezaron la carrera muy jóvenes y listo. Entonces entras al SENA. Entonces entro al SENA y lo primero que hago es buscar ese patrocinio, me patrocinan, me pagan 400.000 pesos al mes y le doy 200 a mi mamá. Y esos otros 200 los ahorraba. Decía, voy a estudiar esos 2 años, ahorro mensualmente 200.000 pesos y cuando salga del SENA veo qué hacer con ese dinero. Que ahí es donde sale mi primer capital con el que monto mi primera tienda solo junto a mi hermano. ¿Qué pasa? Que llega la pandemia. Entonces, estudiando en el SENA, cae la pandemia y nos mandan a todos a la casa a estudiar online. Entonces, estudiar online, bla, 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 pasa un año de pandemia y ese año de pandemia ya permitían trabajar, o sea, ya había empresas que podían trabajar entre esas. Pero me hablas de tienda, pero el primer trabajo sí. fue en pandemia. Exacto. Pero tú tienda montaste antes del primer trabajo que me contaste de construcción, o fue antes construcción, después tienda. Exacto, ya voy para allá. Entonces, ya la pandemia había bajado un poco, ya habían podido trabajar otras empresas, entre esas empresas ya se podía trabajar la empresa de mi primo, que era la de remodelación.
Entonces un día yo estaba en mi casa, en una clase, yo mientras estaba en la clase jugaba mucho Play. Venía a la clase ahí, ponía marcada asistencia y me ponía a jugar Play. Me entra la llama de mi primo. Entonces yo, man, ¿qué será? Le contesto. Me dice, Pri, es que estoy necesitando a alguien que me ayude en la empresa que tengo. No me dijo el cargo, me dijo, solo necesito que alguien me ayude. Entonces yo constantemente, cuando estaba en pandemia, pensaba, ¿qué voy a hacer para ganar más plata? ¿Cómo hago para ganar más plata? Y justo semanas después me llama mi primo y yo, esta es la señal, o sea, si este man me está buscando es porque algo quiere hacer y voy a irme con él hasta muerte, literal. Entonces, fui hasta allá, él vivía en Jamundí, yo vivía en Cali, que es como una hora, entonces le pedí la moto prestada a mi mamá, le pedí la moto prestada a mi mamá, y fui a hablar con él. Él me dijo que necesitaba una persona que le ayudara en la obra a supervisar. Y yo decía, pero es que yo no, o sea, yo de obra no sé nada. Me dijo, no, solo necesito que usted vaya, tome fotos, revise y me ayude a mí en eso. Y yo, listo. Ahí ya empezaba a ganar 800.000 pesos más. O sea, los 400 del SENA, más los 800 que me pagaba mi primo. Entonces ya podía ayudar un poco más en la casa, ya podía ahorrar un poco más. Entonces ya yo... Ya dejaste de jugar Play y ahora sí entrar en acción. Ya dejé de jugar Play y lo que hacía es que mientras iba a supervisar las obras, me ponía el celular, los audífonos, iba en la moto y escuchando la clase. Yo Nevar está ahí, yo, sí, aquí estoy, pues, y me iba a supervisar las obras, mientras veía las clases. Entonces, en una de esas, de supervisar obras, pues no sabía nada. Y estábamos haciendo una remodelación en donde estaban haciendo una ampliación de una casa. Eran 4 muros, un encierro. Había llovido muy duro ese día de montar las paredes y pues el cemento no había logrado secar y todo el cemento se diluyó con el agua y las paredes se cayeron. Entonces, eso fue un problema grandísimo que tuvimos ahí, casi hubo una demanda, bueno, en fin. Mi primo se aburrió de esa empresa, buscando alternativas, encontró el modelo de negocio del e-commerce. Pero verás que ahí va la segunda que, pues primero el tema que te pasa fuerte, estabas como medio estable. Cuando digo medio estable es que tenía los 400, tenía los 800, ya la vida empieza a cambiar para bien. Sigues estudiando, tienes el patrocinio todavía, pero la vida no sé cuánto tiempo pasó entre un punto y el otro, pero la vida te seguía moviendo porque te quería poner, de pronto en las adversidades te querían poner más a prueba para que andaras más rápido. ¿Sí? No, nuestro invitado especial de hoy, John, de TikTok Master, porque hago referencia a todo lo que está pasando es porque él es primo de Iván Caicedo y de que estamos hablando es del primo, pero no vamos a hablar del tema de Iván hoy, sino de muy puntual la experiencia que tuviste detrás de la constructora que tenía él y que tú eras el interventor de obra, para que la gente entienda ese contexto de cómo cambia, cómo es pasar de un lado a otro. Exacto. Bueno, otra cosa también que me impulsó a cambiar ahí es que pues constantemente me tocaba desplazarme de una obra a otra. Entonces eso era al sol y al agua. El sol y el agua, vea la obra, no importa si está lloviendo, no importa si está haciendo sol, vaya a ver la obra. Entonces llegó un punto en el que yo llegué a la casa con la camiseta marcada. Yo aquí estaba súper moreno, oscuro el brazo y mi cuerpo todo blanco. Mi mamá me decía, Geneva, eso no es vida. O sea, así no vaya más allá. Mi mamá me decía, le va a dar cáncer de piel o protéjase. Decía, no, eso no puede seguir así, o sea, hay que buscar otra forma de ganar plata. Está chévere trabajar con mi primo, pero o sea, no puedo quedarme aquí. Justo en eso, pues... ¿Cuánto tiempo duraste en eso? Eso fue un año, más o menos. Estamos hablando, si no estoy mal y no me equivoco, 2020 para 2021. En 2021 empezó toda la travesía del e-commerce. Se cae la pared. Exacto, cuando se cayó la pared, estaba ya casi final de año y en 2021 empezó toda la travesía del e-commerce. Entonces en 2021 mi primo le da por montar una tienda. Entonces hay algo curioso porque antes, mucho antes, cuando yo comía en la casa de mi tía, con mi abuelo, mi primo, entonces él tampoco hacía e-commerce, hablaba mucho de un buen negocio de Amazon. Entonces yo le comentaba a él que yo veía videos de gente que hacía ventas por Amazon, no sé cómo lo hacía, él más o menos conocía un poco el negocio y decía que sí, que se puede hacer de la casa, pero nunca, o sea, ya teníamos como el primer, pero nunca hemos averiguado bien. Sí, eso que como que le llama la atención algo a uno y... Exacto, sí, pero eso era inclusive antes de que él tuviese esa empresa que tenía en ese entonces. Entonces, ahora recordando un poco, creo que todo eso hizo parte del impulso que uno le dio por querer hacer e-commerce. Entonces él empezó a hacer e-commerce, empezamos a estudiar muchos cursos gratuitos en ese entonces de un mentor que se llama David Costa Rosa, de España. En español.
Y nosotros todos los YouTube no lo consumimos. Y empezamos a hacer e-commerce. Bueno, él empezó a hacer e-commerce. Yo aún no era socio de nada, no tenía tiendas, en lo absoluto. Entonces yo ya no era el interventor de obra, sino que yo era como el administrador de la tienda de él. Entonces yo era quien despachaba las órdenes, quien contestaba los pedidos por WhatsApp, quien confirmaba, todo. O sea, hacía todo en la tienda. Y esa tienda llegó a un punto en el que cerró y él quiso, ya estamos en una mitad de año, más o menos del 2021, él quiso montar una tienda con nosotros. Entonces yo ya tenía, porque a pesar de que él directamente a mí no me enseñaba, yo siempre era viendo videos de YouTube. ¿Cómo aprender Entonces, más? ¿Cómo aprender más? Yo me quedaba hasta tarde en la casa de él viendo afuera de la oficina cómo hacía las cosas, qué plataformas usaba. Yo quise que era una tienda, etcétera, etcétera. Yo había intentado más o menos crear una tienda como para ir poco a poco crear lo mío. Dice, no me puedo quedar con Iván o a costillas de él. Yo tengo que hacer mi camino también. Entonces ahí él, un día de esos, me dice, primo, vamos a montar una tienda juntos. Entonces yo le digo, listo, montémosla, ¿qué necesitamos hacer? Ya dejaste de estar de sol al agua, ya pasas a administrar la tienda y ya entras al mundo del e-commerce. Exacto, ya entré en el e-commerce. ¿20 qué? ¿20? No, 19. Ahí tenía 19 años, 19 años aproximadamente. Tenía 19 años, casi 20. Entonces, montamos esa tienda y esa tienda la montamos en el buen negocio que se conoce acá, que es el dropshipping. Entonces, apenas también estaba surgiendo lo que es hoy en día Dropi. Entonces, nos creamos la cuenta, no había muchos productos, testeamos el primer producto, no funcionó, testeamos el segundo producto, ya tuvimos las primeras 2 ventas, ahí yo emocionado le decía a mi mamá, mami, mira, ya tengo una tienda, ya estamos vendiendo, o sea, vamos a hacer esto grande, vamos a hacer algo más porque ya es momento de crecer. Yo le decía a mi mamá siempre en la cocina, mientras yo nos hacía la comida y demás, decía, vamos a ser millonarios, yo sí, tenemos que ser millonarios, no podemos quedarnos aquí, o sea, no quiero seguir en esta vía, como sea, pero la vamos a hacer. Entonces, esta tienda, que se llamaba Nuevo Voladora, llegó un punto en el que pegamos un producto súper ganador. O sea, mi primo... ¿Cómo llamaba la tienda? Nuevo Voladora. ¿Nuevo Voladora? Sí. Mi primo fue... ¿Por qué pusieron ese nombre? No sé, creo que era por Dragon Ball Z. Okay. Dragon Ball Z le pusieron ese nombre. Mi primo pues viene de esa creencia también muy estricta. Entonces él también fue muy estricto con nosotros. Entonces ni él ni yo sabíamos mucho. O sea, ambos estamos empezando en eso. Ni él, la persona que hoy en día, nada, o sea, apenas estamos creciendo. Entonces él me dijo, yo le pongo a usted esta tarjeta. Creo que tenía como $200, $300. Y le doy 3 meses. Tiene 3 meses para que la tienda venda. Si en 3 meses esto no vende, chao, no más. Yo decía, uy, no, este man está muy loco. Yo no sé bien cómo montar una página, no sé cómo hacer esto, no sé lo otro. Entonces empecé a buscar ayuda. Entonces, de los 800 que me pagaba Iván, a mi hermano le empecé a dar 400. Y venga, Dani, ayúdenme. A tu hermano de 7 que... Exacto, mi hermano menor. Allá no tenía 7 años. O sea, ya tenía 16. Años, sí. Exacto, ya tenía más o menos 16. Entonces yo le dije a Dani, venga, yo le doy a usted una parte de mi salario, pero ayúdeme con esto, mientras porque yo seguía administrando una tienda de él, mientras hacía la tienda de nosotros, en sociedad con mi primo. Yo le dije a Dani, venga, yo le doy esos 400, usted empáqueme las órdenes mientras yo veo cómo aprender a hacerlo. ¿Qué producto era? Eran sudaderas. Okay. Eran sudaderas lo que vendía. Entonces, él empacaba las órdenes y yo mientras tanto me ponía a estudiar cómo podía hacer las landings, cómo podía hacer, porque no había un curso, o sea, no había un mentor que te dijese haga esto, no lo teníamos. Entonces, por internet, por videos en inglés, todo empezamos a aprender. ¿Qué pasó? Que a mí se me daba muy duro el hacer páginas, o sea, me costaba demasiado. Pero mi hermano menor, a pesar de que no estudió diseño, nada, él se le daba muy fácil. Entonces él me vio en la casa un día haciendo una página y me dijo, yo puedo hacerla un poco mejor. Entonces yo dije, listo, entonces hágalo usted. Y, no, la página quedó espectacular. De hecho fue el primer producto que pegamos en esa tienda, que es un limador de uñas, de perros y eso. Entonces él hizo la página, hizo los videos, yo monté la campaña y resulta que el otro día despertamos con 5 pedidos, después 6. O sea, en un día hicimos 10 pedidos. Y brutal, nunca hemos hecho 10. Después el otro día... Así, ¿Y los costos por comprar en ese tiempo súper bajitos? No, pues súper bajitos, o sea, una locura.
Y tampoco sabíamos bien qué era un costo por compra. O sea, eso vendía y nosotros estaba vendiendo, o vaya, métale más dinero. Porque tampoco sabíamos medir que la confirmación, que la devolución, nada de eso se medía. Entonces, ese producto llegó a un punto en el que ya se hacía 15 pedidos al día. 15 pedidos diarios. Pero no fue nuestro producto más ganador. Pero fue esa primera validación que me dijo a mí, usted es capaz de vender lo que sea. Sí, ya como que ya uno vence lo que hablábamos ayer en la cena, ya uno pasa al siguiente nivel y ya puesto, voy para el siguiente, quemo ese nivel. Exacto, ya ese nivel fue desbloqueado, el nivel de los 10 pedidos fue desbloqueado y dije, esto es posible, aquí hay algo importante y yo sé que podemos hacer grandes cosas. Daniel, mi hermano, dominó muy bien lo de las tiendas y yo dominé muy bien lo del tráfico. Entonces ahí lo empezamos a complementar muy bien. Puro Facebook. Exacto, puro Facebook en ese entonces. Entonces yo le metía mucho a los videos en inglés, les veía mucho mentor de Estados Unidos y aprendía muchas estrategias de escalado. O sea que llegó un punto en el que encontramos otro producto, que ahí va algo muy importante a lo que se dedica actualmente mi consultoría y demás, que es de nicho black, que era un producto black, pero en ese entonces no sabíamos que era un producto black. Llegamos a un lápiz dental que lo blanquea los dientes. Uno se lo aplica que blanquea los dientes. No sabemos que eso era black, no sabemos que era prohibido, etcétera, etcétera, y nosotros bien venda eso. Entonces, de los buzos, las camisetas... Aún no... No arrancabas con buzos. No. Estabas sudaderas. Exacto. Las sudaderas que vendían. Después de las sudaderas, los limadores, el producto que sea, validan, testean, se dan cuenta que el modelo de negocio funciona. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay mucho mentor ahora que saca cursos a vender de pago anticipado y dice que, porque al fin y al cabo nosotros hacemos ese e-commerce, lo único que cambia es la modalidad logística comercial. O tienes un proveedor que te provee el producto para que tú no inviertas, o compras tu propio producto, que al final del resultado, pienso que, John, que es algo que hemos discutido y tenemos que seguir trabajando para que el ecosistema funcione mejor, es el modelo de negocio no es el malo, los malos son los actores del negocio, porque si tú hubieras tenido tal vez en ese momento un proveedor como las bodegas premium de muchos que existen hoy, incluyendo las de Asiati, que tratan de volver mejor el modelo de negocio, ¿sí? Independientemente de los problemas que hayan de tecnología y el resto de cosas, tal vez el camino hubiera sido diferente, pero era el camino que tenías que pasar, ¿sí? Claro. Sí, pero de todas formas, controlas las adversidades haciendo fulfillment, picking, packing, despachando las transportadoras última milla, recibiendo plata por, no sé, las billeteras de Europa en ese tiempo, no sé cómo funcionaba eso para Lucho. Pero el ecosistema no era perfecto. Y muchas veces, la vez pasada, estuvimos en una charla los dos con Lucho y Lucho nos contaba la historia del barco. Correcto. Y uno nunca termina de arreglar el barco, nunca. Sí. O sea, el barco siempre se está perfeccionando. Y si uno quiere el barco perfecto, pues creo que nunca lo va a tener. El tema es trabajar. Y tú, en ese proceso, lo que me causa un poco de curiosidad es, yo pienso que si fuera el tema de escalado, mucho tal vez por los videos que ves tú, pero estás en un nicho muy normal, inclusive hablando de las sudaderas, no sé si eran de marca, copia o no, pero estabas desarrollando un producto que hoy en día todo el mundo sueña sacar adelante, que es una marca. Ayer lo hablábamos y tú me decías, no marica, la ropa es duro. Y pasas al nicho black, que es tal vez el que hoy en día, pues no pienso ya, no, porque pues, tú ya estás en el tema de desarrollo de marcas y otro tema diferente, pues en la estructura de tu negocio. Pero ¿qué te da bueno el nicho black? Porque para mucha gente le dejó dinero. Para mucha gente no escaló a desarrollar marcas, pero la pregunta mía es, ¿qué te deja el nicho black a ti? Cuando entras a ese mundo, ves los números, ves más facturación, ¿qué te trae? ¿Te da más libertad financiera? ¿Te dice que puedo hacer esas cifras? ¿Qué? Bueno, en ese entonces, como te digo, no sabemos que era un nicho black, no sabemos nada de eso, no existía en absoluto alguien que vendiera contingencias de Facebook o algo así. Entonces, literal, pegamos ese producto es el lápiz que te cuento, y ya fue la tienda que teníamos de 15 pedidos al día, pasamos a 50, de 50 a 100, de 100 a 150, una locura, o sea, un montón de pedidos al día. Ese mes, si no estoy mal, el tiempo que estuvo activa la campaña, porque después de un tiempo nos bloquearon, no sabemos que era un nicho black, fue como 2 semanas, nos hicimos, si no estoy mal, como $10,000, nos fuimos $10,000 en un mes. Bueno, creo que ya Iván lo había logrado hacer en su tienda de ropa, pero nosotros nunca lo hemos hecho. Y sin una mentoría, sin un acompañamiento, nada, fue una locura. Entonces, Iván me dijo a mí, ¿cómo lo hiciste? Entonces yo, listo, ¿no? Pues hicimos estas campañas, bla, 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 fue este producto, etc.
pero lastimosamente nos cayó el bloqueo, entonces nos bloquearon todo. Entonces nosotros pensando, y por la inexperiencia y demás, pensamos que nos habían bloqueado el Shopify, que había tocado cambiar la tienda, cambiamos de Facebook, cambiamos de computadora, entonces seguíamos bloqueados, no podíamos avanzar. Esa fue diría yo que fue la tercera prueba más grande que me puso la vida también. Porque mi primo llegó y me dijo, ya yo hasta aquí les puedo enseñar, o sea, ya ustedes pueden irse solos, mi hermano y yo. O sea, dos pelados que... Y muchas veces no fue la enseñanza, porque él en ese tiempo no era el mentor que sois, no. Venga, marica, acompáñeme en este proceso, viva el proceso, arranquemos y esté mirando cómo se hace, pero haga su vida. Exacto, entonces él llegó y me dijo, ustedes ya pueden solos. Creo que estaban los dos arrayando para arriba. Y yo, ese man está loco otra vez. O sea, primero me dijo que tenía 3 meses, ahora lo hicimos en un mes. Más. Y ahora que... ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí ya tenía 20. Pero pilas a esto. Vuelvo y hablo del contraentrega, que es lo que te permite entrar a un modelo de negocio. Que hayan actores responsables no le desmerita al modelo de negocios hoy de contraentrega, dropshipping, plataformas que integren soluciones como Dropi. El mérito que hoy tiene que muchas personas, como tú a los 20 años, porque mira cuántos colombianos y cuántos latinos o cuántas personas en el mundo tienen la posibilidad de facturar $10,000 en un mes a los 20 años. Son contados con los dedos de la mano. Entonces, te digo que, para que le digo a todos, lo que le cuento a todos aquí en el retrovisor es que trae nuestro ecosistema de trabajo a la hora que vas a estar, que nos vas a contar ahorita después, y al futuro que tienes hoy planeado. Si no hubieras pasado por todo eso, tal vez si tu primo no te hubiera puesto contra la espalda y la pared, no estaríamos planeando un futuro como el que hoy, el presente que tiene hoy y el futuro que va a tener después. Correcto, sí. Entonces, en ese momento yo, como te dije, pensé que no iba a poder, o sea, dije, esto me está loco, pero resulta que la tienda pues ya había logrado dejar como cierta ganancia, además yo siempre había logrado ahorrar un dinero del que pues me ganaba por que me pagaba para administrar una de sus tiendas. ¿Te graduaste el SENA? Bueno, no, el SENA yo me salí, o sea, yo después ese fue otro punto muy importante porque cuando ya empecé a ver que la tienda, como mi primo empezó a vender, que ya yo empecé a ganar un poco más, inclusive lo mismo que ganaba un profesor que me enseñaba a mí ahí en el SENA, los 2 trabajos que tenía, el patrocinio más el trabajo que tenía con mi primo, pues ya esto no es para mí, o sea, ya no quiero continuar. Ya me tocaba justo hacer las prácticas en la 14, o sea, la empresa te patrocina, pero sí, claro, para que al final toca... usted vaya a trabajarle a él. Y yo le dije, no, yo no quiero, o sea, yo no voy a ir a trabajar allá. Y yo mandé una carta al SENA indicando que me iba a retirar, mandé una carta a la 14 indicando que me iba a retirar y me retiré. Obviamente esto, antes lo consulté con mi mamá. Sí. Mi mamá, yo no ¿Tu mamá qué te decía? Mi mamá pues es una persona muy tradicional, o sea, ella era de las que estudie, gradúe, se vuelva a estudiar y consiga un buen trabajo. Y después invente o después vea qué haga, pero al tener a un referente como tu primo que ya había logrado cosas, era más fácil tal vez, ¿no? ¿O era más difícil? Sí, no, pues a la final mi mamá tocó me tocó hablar mucho con ella, porque también el otro problema era que mi hermano justo también se estaba graduando. Y también iba para lo mismo. mismo. Querían mandar a mi hermano también a estudiar. Y yo le dije, mamá, deme un año, o sea, deme un año nomás, y yo veo si esto es para mí o no. Porque ya habíamos visto que podemos hacer resultados, ya hemos en las primeras ventas. Yo ya había visto que por ahí se puede hacer dinero, pues yo veía a mi primo, yo dije, esto es posible. Y dije, mamá, deme un año y yo veo cómo nos va. O sea, yo sé que va a ser tal vez una carga para usted un año más, pero déjeme un año a mí y a mi hermano. No nos ponga a estudiar, no nos ponga a trabajar, déjeme hacer esto. Entonces, volvemos al punto en el que ya estamos con mi primo que... listo, ya está cruzado, yo me voy por el mío, arrancan solos. ¿Qué pasa en ese arrancar solos? Listo, en ese arrancar solos, pues yo ya tenía la experiencia del dropshipping y no me gustó, porque primero... productos de baja calidad en ese entonces. Proveedores que no despachan, productos de mala calidad, no hay garantías, la plataforma es muy nueva e inmadura porque pues es el reto que tiene, en este caso Dropi con sus desarrolladores para poder integrar una solución perfecta, que es complejo, no es solamente la tecnología, no son los actores de la tecnología. Entonces... te dices no más dropshipping. Sí, yo dije no más dropshipping, que todos los días nos escribían estafadores, ese producto no sé qué, y yo decía, no, eso no me gustó. Entonces, yo dije a mi hermano, tenemos que hacer algo que nos dure a largo plazo. Y nos montamos en la película de que íbamos a montar una marca de ropa.
y vamos a montar una marca de ropa y montemos el primer producto que sean unos buzos. Buzos que es como unas chaquetas como estas, así, sin marquillas, sin nada. Entonces, el segundo problema era proveedor. ¿Dónde vamos a conseguir un proveedor? Pilas ahí con los bloqueos mentales porque el proveedor. Ayer me contabas, yo te decía, pero ¿dónde vendías esos buzos? Porque tengo experiencia, yo decía, pucha, esos buzos se limitan a las regiones de Colombia porque tal vez no los venden en tierra caliente o en la costa, en la costa colombiana. Tú me decías que era donde más los vendías. Sí. Entonces, uno no arranca un emprendimiento por las limitaciones mentales y a esas limitaciones terminan no siendo limitaciones. Sí, entonces el proveedor lo solucionamos porque pues, nosotros somos en Cali y en Cali se mueve mucho el tema tenemos el puerto de Buenaventura. O sea, el centro de Cali es un centro de acopio donde llegan muchos productos. Entonces dije, allá sí o sí tengo que encontrar la forma de tener un proveedor o algo. Entonces yo me fui al centro y me caminé el centro, no conocía el centro, o sea, no conocía nada, mi mamá tampoco me podía acompañar, entonces me fui solo. Me fui solo y a caminar y me metí unas perdidas al inicio, pero logré encontrar un proveedor. Y el proveedor me decía, yo después de 6 unidades le doy precio al por mayor. Y yo, poquito, o sea, está bien. Entonces yo para poder... que es la ventaja que tiene el e-commerce, ¿no? Uno le dicen 6 unidades, para ellos es el por mayor, para nosotros eran 6 ventas de 3 horas. Exacto. Entonces, yo buscando la forma de poder conseguir esas 6 unidades rápido, la oferta ganadora que sacamos en ese entonces era 3 buzos por X precio. Teníamos en 129.000. Entonces, 3 buzos por 129. ¿Y cuál era el costo? No, pues, costeábamos muy mal. El costo de cada buzo era como 25.000 pesos. Entonces, no éramos tan rentables tampoco. Pero ganaban. En ese tiempo los costos lo compraba, la gente recibía porque era un producto de, lo que exacto, sí, no, pudimos tener rentabilidad, claro. Entonces, ese proveedor... ¿Y lo de la pauta, cómo hacías? Bueno, entonces, ¿yo qué hice? Pues a mí me quedó $1,000 de lo de la tienda que tenía con mi primo, más lo que yo tenía ahorrado. Lo que yo tenía ahorrado lo usamos para publicidad y los $1,000 que me quedaron que me quedó $1,000 a mí y $1,000 a mi hermano. Teníamos 2,000, o sea, como 8 millones de pesos. Exacto, para producto. Entonces yo dije, esto lo metemos para producto, pero no vamos a comprar stock hasta que vamos a hacer modalidad de dropshipping. Sí, pasa que no vendan, es el dropshipping puro como el de China, pero aquí en el centro de Cali. Entonces, ¿qué pasa? Yo monté la tienda, hicimos los primeros videos. Testearon todo, hicimos la oferta y recibimos las primeras ventas. Entonces yo vi que se vendió el negro M, el rojo S y el blanco E. Entonces así teníamos pendiente. Yo iba al centro, cerraban a las 6, yo a las 5 o a las 3 estaba saliendo de mi casa para el centro. Entonces reuníamos los pedidos de todo el día hasta las 5 y yo iba a hacer las compras. Entonces yo iba, necesito este color, necesito este color, necesito este color. Me decían, listo, es tanto. Yo, pum, comía. ¿Qué pasó? Que eso fue un punto, ya llegó un punto en el cuello de botella que nos quedamos sin dinero, porque obviamente compramos la mercancía y a esperar a que la transportadora entregara, nos llegara el dinero para volver a comprar. Esos 8 millones de pesos no alcanzaron para muchas ventas. Y ya el flujo de caja no les daba. Exacto, ya no daba el flujo de caja. Entonces era o apagar y esperar a que retornara el flujo de caja o seguir vendiendo y ver cómo resolver. Y yo no quería pagar, mi hermano tampoco, ya estábamos haciendo ventas, ya estábamos en el cuarto de mi casa despachando. Mi mamá llegaba en la noche y veía 20, 30 paquetes para esperar al siguiente día. Me decía, uy, brutal eso cuánto es, cuántos pedidos son, cuánto dinero es ese. Y yo, no, mami, es tanto. Okay. O sea, ya empezaba a ver que sí era real esto. Pero nos quedamos sin dinero. Entonces yo, en ese entonces, cuando estaba con mi primo, también conocí una persona que era un allegado a mi primo, que era su socio capitalista en ese entonces. Entonces dije, pues, la única persona que conozco que tiene plata, ¿no? Y que me puede ayudar con esto, porque justamente él también trabaja en el centro, es esta persona. Entonces yo fui y lo busqué. Y le dije, ve, yo tengo este negocio, tengo estos resultados, ya le mostré métricas, esos son mis cosas por comprar en Facebook, esos son mis videos, si podemos hacer más videos podemos vender más. O sea, eso ya ha pasado un mes desde que montamos esa tienda. Y en ese mes hemos logrado vender 20 millones de pesos. Entonces, 20 millones de pesos era bastante para nosotros. Y yo le mostré esos resultados, me dijo, listo, vamos a hacer negocio. Entonces ¿cuál es el proveedor de ustedes acá? Y ya, veas, ese es el proveedor. Entonces él fue y habló con el proveedor y nos logró sacar como 10 millones de pesos en mercancía. Entonces, esos 10 millones de pesos en mercancía llegó a la casa
eso fueron como 10, 15, yo siempre llegaba con una bolsita en la moto de mi mamá, amarrada atrás, a desempacar. Ese día llegué yo, que yo le dije a mi hermano, se ve muy curioso porque yo todos los días salía en la moto para el centro, entonces, y yo entre la moto pensaba, yo decía, ¿cómo voy a hacer para conseguir más dinero? O sea, ¿de dónde voy a sacar dinero para poder seguir vendiendo? ¿Cómo hago para conseguir más dinero? Y justo se me ocurrió la idea de ir a decirle a este man. Lo peor que podía decirme era no, Sí, pero tocaba tenía buscar que la solución. arriesgarme. Entonces yo le conté a mi hermano y yo le dije, hoy vengo sí o sí con más buzos. Sí o sí venimos con más buzos para poder despachar esos pedidos. Tocaba mentalizar. Exacto. ¿En dónde metiste los buzos entonces? En el cuarto mío, en la habitación. ¿Pero qué lo llevaste a la casa? Lo llevamos en un taxi. Allá la música era Sí, yo la dejé en el centro, transporte. montamos eso en un taxi, yo me monté adelante como pude. Y bodega a la habitación llegamos de la a casa. Y bodega a la habitación, sí. En una estantería ahí que pedimos prestada. La logística, ¿quién te recogía y qué transportadoras? ¿Todas iban a tu casa? En ese entonces hicimos una alianza con Envía. Entonces Envía nos ayudaba a que fueran hasta allá y nos recogían la mercancía. Porque ya yo había logrado sacar los contactos de Envía que le recogían a mi primo. Entonces yo cuando recogían, yo pásame tu número porque pues a ver si me pueden recoger allá también. Entonces yo ya he hecho como ciertos contactos ahí. No solamente los contactos, en el aprendizaje, la logística, que para todo el mundo es un problema, ¿no? Porque si tú no hubieras vivido esa parte de ese proceso que tuvo que vivir tu primo, pues más complejo, porque quién me recoge, quién es el contacto, llamo, envía, en Dropi no contestan. Sí, era el proceso más largo. Entonces ya teníamos esa mercancía, ya teníamos una bodega ahí en la casa, que eso era desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, empaque pedidos, porque eso era un montón, era pida y pida más mercancía porque estaban viendo muchísimo. Ya teníamos el músculo financiero para poder escalar. Viendo eso, que ya no podía tener más esa mercancía en mi cuarto, pues yo le dije a mi abuelo, que aún estaba en vida, mi abuelo, venga, alquíleme como un apartaestudio que tenía en la misma casa que vivíamos, una habitación que tenía vacía. Y venga, alquíleme eso allá, que yo le pago eso. Entonces, pues, obviamente me ayudó y me cobró como 400.000 pesos por eso. Entonces, yo listo, le pagaba 400.000 pesos al mes. Y ya no era una estantería, sino que eran 4 estanterías que teníamos llenas de buzos. Eso era cuenta y cuenta de buzos. Ya cuando nosotros logramos sacar el primer como salario, que yo ya me pude pagar 2 millones, 3 millones de pesos en un mes, decía, o sea, ya es momento de crecer. O sea, ya aquí hay un crecimiento y ya es momento de escalar. Mi primer colaborador, como te decía, mi mamá trabajaba en una panadería, llegaba muy tarde, siempre quedaba muy cansada, fue mi mamá. Y mi mamá, no, mi sálgase de trabajar ya. Siempre, yo estuve convenciéndola casi un mes que se saliera. Sálgase, venga a trabajar conmigo, hasta que por fin se salió y empezó a trabajar conmigo. Entonces ella era quien nos ayudaba a contar la mercancía, a despacharla, a entregarla, a transportarla, mientras mi hermano y yo nos dedicamos a hacer contenido. La parte creativa y tuve la parte de tráfico y la estrategia, el producto, compra, todo. Exacto. Entonces, mientras mi hermano y yo nos dedicamos mientras Dani hacía más videos, yo era buscando cómo escalar más las campañas, etcétera, etcétera. Bueno, para no hacer muy largo el cuento, esa tienda estuvo activa casi un año. Ya estamos en 2021, finalizando, a mitad de 2021 empezamos a montar la tienda de buzos. Sí. Finalizando 2021, empezando 2022, seguíamos con la tienda todavía. O sea, fue una tienda que hicimos a largo plazo, le hacíamos contenido orgánico, se llamaba Bechamel inclusive. Entonces, pero había un cuello de botella aún más grande que nunca logramos, por esa razón digo que la ropa no me gustó, nunca logramos dominar, y era el tema de la rotación del stock. Por lo mismo, porque no teníamos la tecnología, no teníamos la organización, el equipo, se movía más una talla que la otra, entonces esa talla había que sacar la ganancia de esa que se movía bien para poder cubrir esta, pedíamos mal, no teníamos una proyección para decir, venga. Un forecast de crecimiento. Exacto. Para decir, esta talla se mueve en data, todo lo que hoy funciona. Sí, no teníamos nada de eso. Sí lo teníamos porque teníamos toda la base de datos de las ventas, pero no sabíamos cómo sacarlo. Sí. No sabíamos cómo analizar esa data. Cada tema tenía su afán en ese momento, tal vez tenías cómo hacerlo, pero pues no era el afán. Tal vez sí debería ser el afán, pero no tenías mapeado. Exacto, mi afán era cómo vender más. Cómo vender más, y llegaron meses de esa tienda que se hacía $50,000, $60,000 sin problemas. O sea, lo hacíamos súper bien. Pero a final de mes, cuando veíamos la rentabilidad, nos daba así mucho para pagar el arriendo, para pagar los gastos, la nómina y ya. Y nosotros no nos puede seguir así. Entonces, intentamos, porque había un amor muy
sí, como que queríamos mucho esa tienda. Sí, la marca, Sí, no el queríamos. desarrollo era lo que ha permitido cuando los dejas solos tu primo arrancar, independizarse, que tu mamá salga de trabajar, fue lo que les permitió también estabilizar su operación. Sí, y ya también que no había otra opción, entonces yo decía, eso sí o sí tiene que reventar, o sea, tenemos que ver cómo podemos ser rentables. Al final nunca pudimos ser realmente rentables con esa tienda, entonces todo ese trabajo que tuvimos de un año de creación de marca y todo lo que hicimos con esa tienda, pues no se pudo aprovechar porque, como te digo, no teníamos las estrategias, no teníamos la data, no teníamos los controles, el equipo, nada. O sea, seguíamos siendo muy pocas personas. Era mi mamá, Dani, una prima que nos ayudaba y yo. Éramos como 4 personas que hacíamos ese trabajo. Y ahí empezó a nacer el boom de México y Ecuador. Entonces, yo tenía la tienda de Colombia porque estábamos rematando el stock. Teníamos facturas de casi 100 millones de pesos en deuda, porque ya habíamos logrado tener una alianza con este proveedor que nos soltaba mercancía a 60 días. Me decía, yo les entrego la mercancía y usted me la paga en 60 días, no hay problema. Llegaban a 60 días y no había la plata para pagar. Entonces era, ya después te pago, dame tiempito, por favor, que no me lo vende muy bien. Y él, no, tiene que pagarme. Eso iba hasta la oficina que teníamos nosotros ya allá, hasta la casa iba y nos pues, decía que teníamos que pagarle, no sé qué. Y nosotros, no, pues venga, llévese los buzos, yo se los devuelvo, no sé qué. No, tiene que pagarme. Entonces, buscando cómo rematar esa mercancía, pues sacamos ofertas, bla, 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 bla. Hasta que por fin logramos rematar y sacar todo ese stock de esa tienda. Y en eso, pues, nos quedamos en cero. O sea, quedamos con $10,000 de capital. Que fue lo que... $10,000. Sí, pues quedamos, empezar desde cero Sí. otra vez otra tienda. Sí. Dimos ya... Acaban esa marca, acaban 2000 y empieza a forjarte tal vez el ahora, porque pues vuelve y es otro ciclo que fue el antes, primero la parte de tu niñez, la adolescencia, te deja tu primo solo, arrancas con tu nueva marca, llegas a las cifras de 50, $40,000 y de todas formas al final del proceso, para mi forma de ver es muy bueno porque hay mucha gente que arrancas desde menos, en ese proceso termina menos. Y arrancas el presente de la hora, que es con los $10,000 que arrancas con el nicho de los productos de bienestar. Aún no trabajo con nichos de bienestar. Entonces, la tienda se cierra y logramos recolectar $10,000 de capital. Con esos $10,000 justo empezó a salir el boom de México y Ecuador. Estamos hablando de ya mitades del 2022, más o menos. Del 2022, sí. Y ese boom de México y Ecuador, pues nos llama la atención de, venga, con catálogo público se puede venderse 200 pesos al día, estamos haciendo esto, $100,000, bla, 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 bla. Nosotros no, metámonos allá. Tomamos 5,000 para México, 5,000 para Ecuador. Entonces, 5,000 para pauta, México y Ecuador. Y nosotros ya tenemos todo el conocimiento, ya sabemos hacer muy buenos videos, sabemos hacer muy buenas páginas. O sea, nosotros sabemos muy bien vender. O sea, a nosotros vender nunca se nos dificultó, gracias a Dios. Pero rentabilizar era lo más difícil que teníamos en ese entonces. Entonces, a todo el mundo le sucede eso. Sí, o sea, hacer rentables era horrible, era muy difícil. De esos $10,000 los distribuimos en los 2 países y empezamos a montar testeos. Primer producto pegó, segundo producto, o sea, éramos unas bestias y logramos sacar meses de $100,000, $200,000, meses que nunca antes habíamos hecho en Colombia. Entre las 2 tiendas hacíamos $100,000, $200,000, hasta que llegó un punto que hicimos $300,000 en un mes. Hicimos 3 meses en ese país. 3 meses. México. En México y en Ecuador al tiempo. 3 meses. Ahí ya había ingresado mis otros 2 socios. Brian, que ahorita mismo es mi coordinador de logística, finanzas, todo, y Brandon, que es mi coordinador de tráfico orgánico y pago. Entonces, él ahí ya habían, ellos dos ahí ya habían ingresado. Sí, somos familia. Toda la familia. Porque al final, pues yo siempre he querido ser mentor. O sea, yo voy a ser mentor en algún momento de mi carrera, de e-commerce y eso, pero no puedo ser mentor sin antes ayudar a mis seres queridos. O sea, sí o sí estos manes tienen que salir de la situación en la que están. Pues ellos trabajaban en topografía, al sol, al agua, no les gustaba, ya habían perdido el trabajo, no estaban trabajando, ya sabían más o menos de buenos negocios, ya lo habían intentado, pero no habían logrado tener resultados. Nosotros ya teníamos esos resultados, pero no habíamos sido rentables. Entonces yo dije, venga, vámonos juntos y miremos a ver qué pasa. O sea, hagamos que esto funcione, cada uno encárguese de algo y hagamos que eso sí o sí tenga una sinergia y logremos tener resultados. Nos metimos en Ecuador y México y empezamos a vender muchísimo.
Pero el problema era lo mismo, la logística ya no era muy buena. Ahí no tanto porque no supiéramos nosotros costear o porque, etcétera, etcétera, sino que el país no estaba en un punto en el que, o la logística de Dropi no estaba en un punto en el que pudiera soportar el volumen de pedidos que estaba recibiendo, no solo de nosotros, sino de todos. Entonces, eran meses en que hacíamos mucho dinero, pero todo el dinero rotando. Entonces, veíamos los estados financieros. Muevas esa billetera, pero era todo lleva un compromiso para pauta, para producto, para lo que fuera. Exacto. Entonces, veíamos ese estado financiero y resulta que no, estamos ganando, pero está rotando. Entonces, no, pues si está rotando, eso después llega, sigamos vendiendo. Sigamos metiendo el dinero. Hasta que ya la leche no dio, ya la vaca no dio más leche. O sea, ya no teníamos a dónde pegar, ya no había plata. En ese entonces ya teníamos un equipo de trabajo, ya habían 10 personas, nómina, todo. Ya había una nómina bastante grande, robusta, y de la nada tocó echarlos a todos, inclusive a mi mamá. O sea, me tocó echar a mi mamá, y mami, no puedo seguir aquí, o sea, deme otro tiempito, yo veo cómo hago para... No, pues, ella me dijo, pues vas a ir a buscar trabajo. Y yo, no busque trabajo, quédese en la casa, y yo veo cómo solvento eso con Dani, pero no trabaje más. Yo no quiero que usted trabaje más, así sencillo, pero eso va a funcionar. Entonces, echamos a todo el mundo, y mis primos, junto a mi hermano, también estaban muy desanimados. Pensamos que eso no era para nosotros. O sea, ellos dijeron, John, ya intentamos con los buzos, no funcionó. Ya intentamos con México, no funcionó. Ya intentamos con Ecuador, no funcionó. El dropshipping en Colombia tampoco es que sea tan bueno, tan rentable, muy competido. En ese entonces ya que se conocía bastante, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo no quiero seguir así. Yo decía, no, aguántense, esperemos un tiempito, vamos cómo podemos hacerlo, que vamos a encontrar una solución. Buscando una solución a eso porque ya no teníamos capital, ya hemos quebrado, o sea, ya estábamos quebrados, ya hemos quebrado una tienda que era de la ropa. Pero logramos recuperar un poco el dinero y quedar con capital como para seguir trabajando. Pero ya estas dos tiendas de México y Ecuador ya nos dejaron en cero, o sea, en cero, sin nada. Inclusive con tarjetas de crédito sin pagar. Entonces yo, buscando una solución, pues fui donde un familiar, no mi primo, otro familiar, que es el esposo de una prima. Yo le dije a él, estamos haciendo resultados, estamos haciendo ventas, pero no si logramos ser rentable. Pero quiero seguir intentando. Y quiero que usted me preste plata. Le dije, présteme 50 millones, pero con una condición. O sea, no me cobre una cuota mensual de intereses ni de abono a capital, sino que cóbreme todo a final del año. O sea, deme un año para pagarle, pero cóbreme, así me cobre más intereses. El interés lo cobramos con un 3%, algo así. Y no me cobre nada mensual. ¿Para qué? Para no subir ese costo mensual de la empresa mientras volvíamos a arrancar. Entonces, llegó y me dijo, listo, yo le presto 50. Entonces me prestó los 50 millones. Con los 50 millones de pesos yo le dije a mis primos, y a mi hermano, vamos a importar mercancía. O sea, yo veo que las personas que ganan dinero es porque importan su propia mercancía. Empecemos a importar mercancía. Nosotros inexpertos, no sabíamos cómo importar, hicimos las primeras importaciones solos en avión. Y nos salía bien, gracias a Dios nunca se nos cayó ninguna. Pero necesitamos empezar a importar por barco. Entonces tampoco teníamos los contactos, o sea, no conocíamos de pronto una CIATI o diferentes empresas que hay hoy en día que ayuden en ese proceso. Entonces llegamos a diferentes personas en las cuales, pues, gracias a Dios nunca pasó nada malo, pero nos ayudaron a importar mercancía. Empezamos a importar mercancía de China, productos de tendencia, etcétera, etcétera. Empezamos a lograr capitalizar. ¿Testeabas y todo? Sí, empezamos a testear productos. ¿Importabas? Importábamos y ya empezamos a tener otra vez ventas, o sea, empezamos a volver a subir las ventas, pero no mucho, o sea, vendíamos, pero no 100, 200 pedidos al día, pero vendíamos. Y el problema que era importar mercancía siempre fue algo que a mí me gustó, era el tema de los tiempos. Porque yo potenciaba un producto hoy y se me llegaba en 3 meses. Y tenías que pagarlo de contado. Exacto, tenía que pagarlo de contado, no tenía forma de financiamiento, nada. Decía, ¿cómo hago para que yo poder tener producto que no esté en ese mercado y que a la final podamos claramente llegar, o sea, que se tenga rápido, o sea, que el stock esté rápido? Teniendo una solución a eso, pues así que casi por obra y gracia llegamos nuevamente al nicho black. Nosotros al nicho black, yo le dije a ellos, porque varias importaciones, de 3 importaciones nos estoqueábamos en 2. O sea, una funcionaba y las 2 nos estoqueábamos.
con esa una que funcionaba, nosotros lográbamos ya sacar obviamente cierta rentabilidad y poder seguir pagando la nómina y demás que teníamos. Pero yo le dije a ellos, dediquémonos a vender productos de laboratorio, productos que resuelven necesidad. No sabemos que era productos Black tampoco en ese entonces mucho. O sea, ya conocíamos el nicho Black, pero no lo dominábamos mucho. Facebook tampoco es que nos estaba dando muy buenos resultados. Entonces yo buscando alternativas de poder conseguir cosas por comprar más bajos y poder escalar ventas, yo dije, tenemos que vender por TikTok. O sea, hay que vender por TikTok porque ya me salían marcas vendiendo por TikTok, pero marcas grandes como Head and Shoulder, cosas así. Y si esas marcas pueden, nosotros no vamos a poder. Fuimos los primeros, o sea, no es por nada, pero creo que fuimos los primeros que vendimos por TikTok en Colombia. Porque no había nadie que supiera cómo hacerlo. Yo buscando en gringos y todo eso, vi cómo crear cuentas de agencia y aprendí a crear cuentas de agencia directamente nosotros. Entonces buscamos las cuentas de agencia y empezamos a testear por TikTok. Producto que testeamos por TikTok, producto que funcionaba. CPAs de 2.000, 3.000 pesos, o sea, casi que lo mismo que nos pasaba a nosotros cuando empezamos el negocio. Y eso fue una locura. Y yo dije, TikTok es la clave. Y todos los productos que teníamos estoqueados los sacamos por TikTok en un mes, literal, brutal. Y recogieron el capital otra vez. Exacto, recogimos nuestro capital otra vez, los 50 millones, nuevamente lo hacemos y teníamos hasta ganancia, porque lo que hacíamos nosotros, pues porque ya no queríamos cometer más errores financieros, era dividimos nuestro modelo de negocio. Ya no solamente hacíamos e-commerce, sino que también teníamos un negocio de proveeduría. Entonces nosotros éramos nuestros propios proveedores. Entonces lo que hicimos fue dividir los negocios. Ponerle el costo aquí al producto, exacto. Yo me lo vendo, controlo mi inventario acá y aquí rentabilizo la tienda. Exacto, amortizábamos el riesgo. Porque aquí el proveedor invertía en la mercancía, pero además también ganaba. Y el dropshipper que éramos nosotros vendía la mercancía, pero además y también dentro ganaba. De ese costo operativo o costo directo, o sea, a ese costo de proveeduría le metías los costos indirectos que tenías o directos de la prestada de la plata y ya amortizabas todo. Exacto, amortizaba el riesgo. Entonces ya los 50 ya no eran 50, sino que eran 100. De tanta importación que hacíamos, ya eran 100 millones, 150 y así. Entonces empezamos por TikTok y llegamos nuevamente al nicho Black. Teníamos un producto para las ojeras. Decíamos ese producto y nuestra tienda pasó de 100 pedidos diarios a 400 al día. A 500. Manteníamos un volumen de 500 pedidos diarios todo el tiempo con un producto de dropshipping y un producto de nicho Black. Y de todas formas, digamos que es Black, pero empiezas a trabajar con productos de bienestar. Exacto. Pero es que las personas creen que cuando yo hablo de nicho Black es el nicho en el que... Sí, en el que venden mentiras. Exacto. Totales. Y llega el producto malo con un aceite que... El Black es un aceite para agrandar lo que el hombre necesita agrandar. Y marica, y no le agranda ni mierda. Sí. Ya, eso es lo que termina dañando inclusive nuestro ecosistema de trabajo. Sí, eso es lo que cree que la gente... Eso es lo que la gente cree que hacemos. Todo el día es un Black, pero ahora, cuando tú dices Black era encontrar la fuente de tráfico que te permitiera pautar un producto y tener tanto problema. Digámoslo así. Pero vender al final cada un producto, bueno, que tuviera tal vez recompra inclusive. Exacto, sí. Obviamente pues tampoco es que podamos controlar mucho la calidad, no la podemos controlar, porque pues al final era dropshipping. Tampoco es que fuera muy buena la calidad. ¿Y el proveedor quién era? No, pues no sé, pues entonces tampoco se ponía a hacer mucho proveedores, no teníamos contactos de proveedores, nada. Entonces empezamos a vender productos Black, ese nicho, y yo por ahí vi una oportunidad. No conocíamos tampoco el laboratorio, no sabíamos cómo hacer productos nosotros mismos. Ya teníamos una idea de que por ahí era el camino, de que TikTok, empezar a desarrollar productos. Exacto, propios. TikTok, productos Black. Viralizar. Exacto, era la clave. Productos virales del nicho Black era la clave. Entonces lo que yo hice fue junto con Brian, que es mi socio y coordinador de logística, compras, todo, fue empezar a buscar laboratorios, o sea, a buscar aliados que nos ayuden a hacer productos. Llegamos a varios laboratorios, empezamos a hacer productos nosotros mismos, empezamos a invertir. Ya eran productos que no se demoraban 3 meses, sino que se demoraba un mes y medio por la fórmula. Ya era mucho más fácil hacerlo acá. Era un producto nacional que controlábamos un poco más la calidad del producto demás. El problema tal vez era desarrollar la primera vez y el segundo y la tercera y la compra y la marca. Ya era más rápido. Todo cambió, ese es el ahora. Exacto, entonces ya era mucho más rápido. Aún no es el ahora porque eso lo fuimos moldeando mucho también en el camino. Te estoy hablando ya del 2020, inicios del 2023, mitades del 2023. Ya nosotros ahí ya estábamos capitalizados. Algo curioso fue que
un mes de ganancias nos pagó casi 1 año y medio de pérdidas. Porque yo llevo 3 años haciendo este modelo de negocio, pero de los 3 años, 1 año y medio tuve pérdidas. O sea, que ganaba, perdía, ganaba, perdía, ganaba, perdía. Ya logré tener estabilidad en la que todos los meses sacamos rentabilidad, 1 año y medio después de estar Pero con ahí. un mes cubres, ya te trae lo que pasó. Sí, o sea, un mes me cubrió todo. O sea, un mes de vender productos de laboratorio, de hacer las cosas bien, de vender por TikTok, cubrió todos mis costos y aún así me dejaba mucha ganancia y cubrió toda mi pérdida. O sea, fue una locura. Entonces, oye, por ahí tenemos que potenciarlo, tenemos que buscar aliados para poder empezar a escalar esto mucho más. Y empezamos a desarrollar mucho más productos. Por eso, pero es que ahí ya no es, ahí ya otra vez entras, sales de dropshipping y entras a desarrollar tus propios productos, mandas a maquilar tus productos en el laboratorio y tienes tu propio stock, tu propio inventario, tu logística, lo que tengas que montar y arrancas. Y ya tenías capitalización. Sí, ya tenía un capital, pero necesitamos más porque ya el cuello de botella era, porque tampoco conseguíamos un aliado de pronto que nos brindara financiación, nada. Cuello de botella que nos quedamos sin dinero para más stock. Siento que el cuello de botella que siempre tuvimos era el stock. Entonces, ¿yo qué hice? A los 6 meses de haber pedido el dinero prestado con mi familiar, lo que hice fue ir nuevamente donde él. Ya hemos logrado recolectar el dinero. Aquí me vuelvo otra vez un poco. Ya hemos recolectado el dinero. Y lo que le dije fue, venga, yo le pago a usted los 50 millones de pesos más el interés, pero ya no me presta 50, préstame 200. Entonces él dijo, 200 no tengo, pero le presto 150. Siempre iba con la mentalidad de lo peor que me puede decir es que no tiene o que no puede, pero al menos me puede prestar un poquito más. Y resulta que me prestó 150 millones de pesos, que era lo que necesitábamos para poder seguir invirtiendo en productos de laboratorio, porque no teníamos más capital, o bueno, no rotaba lo suficientemente rápido como para recuperar el flujo de caja rápido y demás. Entonces te vas para allá, bueno, hombre. Exacto, te voy otra vez para allá. Tengo aquí la plata, pero pues necesito más. Sí, le pago a usted, pero necesito más plata. Entonces él me prestó otros 150 millones de pesos y le dimos otra vez la vuelta a ese dinero y ahí fue donde todo empezó a fluir mucho mejor. ¿Es socio en este momento de la operación o ya no? Ya no está. No, nunca era socio. No, pero digamos, aliado o socio financiero. No. Ya llega un momento en que tú le dices gracias. Sí, llega un momento en que ya le entregamos el dinero nuevamente y muchas gracias, ya nos capitalizamos al punto en el que... A él también le claro, sí, porque los intereses eran bastante altos. Entonces, siempre ganó bastante él y obviamente ganamos nosotros también muchísimo gracias a ese préstamo. Fue lo que nos salvó en su momento porque ya no había más para dónde pegar. O volvíamos a tomar rumbo. Listo, condiciones de proveeduría las sobrepasas porque encuentras, ya empiezas a trabajar los aliados, los productos propios. Ahí empieza a pasar lo de la hora, que tienes, ya sabes de TikTok, tienes producto privatizado tuyo, desarrollas tus propias marcas, digámoslo así, y aparte desarrollas tus propios productos que quieres convertir en virales por medio de una plataforma de tráfico pago como es TikTok. Arrancas todo este proceso, empiezas a vivir ahora lo que pasa hoy en día en TikTok Master, pues ahora hablando de TikTok Master, y dices, ya estoy listo porque estoy rentable, mi equipo está trabajando, mi equipo está funcionando, pasa todo lo que contamos antes de que cuando se querían ir ya no se bajan del barco, ya todo el mundo está tranquilo, la marea está en calma, te lanzas al tema de la mentoría. Hoy en día en Bogotá estamos con uno de tus primeros alumnos que es rentable, que gana dinero, o sea, lo estás haciendo bien. Y la estrategia de TikTok Master, pilas porque cuando digo la estrategia es lo que yo veo, como el que consumo tu producto, tu servicio. La estrategia para mí yo la veo estás entrando en un nicho en donde no trabajas con todo el mundo, trabajas con la gente que necesita a partir de tu experiencia, volverse rentable rápidamente, le enseñas de TikTok y hay muchas cosas más en tu mentoría que enseñas. Pero la estrategia está en gente que facture, que ya esté facturando, no coges a los principiantes, sino gente que esté facturando y los quieres llevar a otro nivel. Esa es la estrategia tuya. Pero ¿por qué esa visión? ¿Cuál es la visión de TikTok Master? ¿Qué quieres hacer? Ahora sí empezamos a hablar un poco del futuro. Primero de TikTok Master, también de tus tiendas, ¿sí? De todo lo que va a pasar con John, de todo lo que va a pasar cuando hablo no solamente de tu comunidad, sino también de la familia. Entonces, la visión de TikTok Master. Bueno, es el futuro. Yo empecé... El hoy y el mañana. Yo empecé TikTok Master en 2023. Cuando ya nos empezó a ir bien, con coherencia, empecé a decir a las personas, venga, el negocio es así porque el negocio del dropshipping empezó a tener un boom tan fuerte que todo el mundo hablaba de cosas que no era. O sea, cosas que por venderte un curso decía cualquier barra basada. Entonces yo llegaba y, sea muy sincero, yo empecé a enseñar por YouTube
de cómo poder vender por TikTok. Entonces yo decía, subí mi primer video a YouTube de cómo vender por TikTok, cómo hacer las cuentas de agencia para que puedan vender, etcétera, etcétera. Y en eso llegó, porque mi idea nunca, si estoy sincero, nunca fue llegar a tener una mentoría como la tenemos hoy en día estructurada. Quería vender un servicio y así, pero no creía que se iba a convertir en lo que se convirtió hoy. Entonces, yo subí el contenido, me llegó el primer cliente, el primer estudiante que me dijo, hey John, yo quiero aprender de TikTok con vos, ¿cómo haces para las cuentas más personalizado? El TikTok Master antes se dedicaba solamente a enseñar a cómo crear las cuentas de TikTok, porque el TikTok aún no estaba disponible en Colombia o TikTok bloqueaba mucho en Colombia. Entonces yo les enseñaba a las personas a cómo hacer ese proceso y les cobraba pues por ese servicio. Pero viendo esto, encontraba que esa misma persona que me pagaba a mí me decía, ve John, pero yo veo que vos despachás 200 pesos al día. ¿Cómo escaló esto? ¿Cómo es tu organización? O sea, ¿cómo tienes tu equipo? ¿Cómo delegas el proceso? Veo que tenés páginas muy buenas. ¿Cómo haces para hacer esas páginas? Veo que es contenido propio. ¿Cómo haces para hacer el contenido propio? Y yo decía, no, pues es que eso lo hace mi socio. Porque nosotros, otro punto muy importante que pasó, cuando empecé con mis socios, con mis primos y mi hermano, todos querían hacer todo. O sea, Daniel quería aprender de cómo buscar productos, quería aprender cómo escalar. Brian quería también lo mismo, Brandon también lo mismo y yo lo mismo. Entonces yo dije, no, esto no... O sea, muchos meses de pérdida también sucedió por eso, porque no estábamos enfocados cada uno en un área y potenciarla. Entonces dije, no, todos tenemos que centrarnos en lo que somos buenos. ¿En qué es bueno usted, Dani? Ah, no, que me gusta mucho hacer páginas, videos, eso. Listo. Entonces usted va a ser el director creativo, literal, director creativo. ¿Qué es bueno usted, Brian? No, pues yo soy muy bueno con el Excel, ese man es muy organizado en todo ese sentido. Entonces usted va a ser el coordinador de finanzas y logística. ¿Qué es bueno usted, Brandon? Ah, no, que tráfico, soy un experto en contingencia, bla, bla, bla. Usted va a ser el director de tráfico. Y cada uno se centra en un área específica con su equipo específico y nadie se mete en lo suyo. Ahí usted hace lo suyo y nadie se mete en eso. Y ahí pero da resultados. Exacto, pero eso fue obviamente mucho antes. Empezamos a hacer sinergia. O sea, ya la tienda empezaba a avanzar porque yo tengo una analogía y es que yo decía a mis socios, nosotros estamos empujando el carro, no manejándolo. Entonces tenemos que estar adentro del carro con el aire acondicionado, sentados, cómodos, viendo el panorama y ver qué caminos vamos a tomar. No estar afuera empujándolo. Afuera empujándolo tiene que estar nuestro equipo. Que para eso es que los contratamos. Hay que aprender a soltar, porque delegar también nos costaba demasiado. Aprender a soltar, y yo le decía siempre a ellos, y digo siempre a mis estudiantes también, ustedes tienen que ir dentro del carro viendo el panorama para no estrellarse y para coger una ruta nueva. Y afuera del carro empujándolo tiene que ir su equipo. Es así de sencillo. Entonces, ya una vez hemos logrado hacer sinergia, pues yo ya tenía a Brian que me decía, mi estudiante, no, ¿y cuánto me cobras por sentarme con Brian para que me enseñe logística a mi equipo? Y yo le dije, no, pues te cobro tanto para que aprendas eso. Y ya yo después de ver que a la gente le interesaba aprender algo más de nosotros, porque yo decía, ¿qué me voy a poner yo a enseñar a cómo escalar una campaña, a cómo hacer eso si ya está fulanito, ya está sultanito que también enseña eso? Dice, yo no tengo que meterme ahí. O sea, pero entonces ahí estructuras tu modelo, ¿te das cuenta de la necesidad que tiene el mercado? Estructuras tu modelo de mentoría, sabes que hay una necesidad que detrás de TikTok hay unas necesidades que tienes que suplir. Pero la visión muy puntual después de que estructuras tu modelo de negocio, ¿a dónde quieres llegar con TikTok Master? ¿A dónde te ves? ¿Qué quieres hacer? ¿Trabajar en diferentes países, convertir una multinacional, una multinacional? ¿Cómo lo ves? Bueno, no tú en este momento no estás enfocado solamente en eso, en lo que dices, no, yo quiero seguir avanzando más suave. ¿Cómo la ves? Pues es que pues no es mi modelo de negocio principal, ya que no es el más rentable. No rentabilizo mucho por ahí, pero obviamente no voy a decir pues que no gano plata con eso, claramente gano dinero con eso. Sí quiero llegar a ser un referente importante en la industria, o sea, aportar valor. Por esa razón sigo creando contenido de manera gratuita. Digamos que la parte de la visión es aportar valor hoy al mundo del e-commerce. Exacto, sí, y ayudar a personas que ya están en su negocio y que aún no pueden despegar, o sea, que tienen esa dificultad, ya que nuestro acompañamiento y gracias a nuestras alianzas que tenemos hoy en día,
pues nuestros estudiantes entran con la posibilidad de financiar mercancía, de poder tener de la mano nuestro equipo de trabajo, de tener a Brian, a Brandon, a Dani detrás de su equipo para que puedan aportar este valor y poder estructurar sus procesos. O sea, nosotros somos un acompañamiento 360, o sea, dominamos cada área del e-commerce, ya que somos proveedores, somos dropshippers, somos e-commerce, tenemos desarrollos propios, tenemos marcas, tenemos todo y somos capaces de poder brindar ese conocimiento a las personas. Y la visión o el punto que queremos llegar con esto es impactar negocios que han pasado por el mismo proceso que nosotros. Eso, entonces a eso voy. La visión de TikTok Master es generarle la menor fricción posible a los e-commerce en el mundo, porque pues vamos a plantearnos hoy en día exponencialmente hacia ti, y muchos ecosistemas de trabajo están creciendo a nivel mundial, incluyendo las plataformas de tecnología. Impactar de forma positiva, generarle las menores fricciones a los e-commerce en el mundo, con la experiencia que tuviste que vivir desde la etapa 1 hasta la etapa de la que nos contaste durante todo este tiempo a hoy. Y lo mejor, que de lo que me doy cuenta es que tus alumnos todos son rentables. Todos hoy en día, la promesa de valor de TikTok Master es: lo tengo en esto, lo voy a poner en esto. Sí, nuestro punto inicial es más que aumentar su nivel de facturación, porque a nosotros llegan muchos estudiantes que facturan mucho dinero pero no son rentables. Entonces, mi promesa no es enseñarles a facturar más, sino en usted cómo puede crear procesos para que con esa misma facturación que usted está teniendo pueda ganar más dinero. Procesos logísticos, procesos de compra, procesos de desarrollo de productos, procesos de liderazgo, todo es porque pues yo viví mucho eso, de que vendía demasiado pero no tenía rentabilidad, y era porque simplemente no lograba estructurar sistemas ni procesos dentro de mi empresa. Y eso es lo que le enseñamos a la persona dentro de TikTok Master. Se llama TikTok Master y la gente cree que es solo TikTok. Pero es sí, que pero ya no hoy en día saben. tienes una estructura general de mentorías a nivel logístico, operativo, financiero, TikTok también, me imagino que Facebook también, creativo, la parte creativa, todo eso. Sí, correcto. Excelente. Ya vamos a entrar como en la etapa final y te voy a empezar a hacer diferentes preguntas. ¿Cómo es tú? Hoy en día, ¿cuántos años tienes, John, para que le cuentes a las personas? Tengo 23. 23 años. Es el ahora. Entonces voy a decir para mí quién es John. ¿Sí? En el poco tiempo, tal vez en el mucho que nos conocemos, hoy en día perteneces hacia ti, ya tu comunidad viene haciendo negocios relevantes con nosotros, no solamente tus tiendas, sino también tu comunidad. Estamos haciendo unos enlaces bien interesantes para hacer crecer esta operación en Latinoamérica y tal vez en el mundo. Es mucho la estrategia que tenemos hoy, la visión tuya es que los e-commerce tengan la menor fricción posible para que se vuelvan rentables. La visión y la misión de hacia ti es impactar en las diferentes aristas, en las que genera fricción los e-commerce, impactar de forma positiva y acompañarlos a que crezcan esos números, ¿sí? Entonces, en esa idea o en esa estructura de esa visión que la compartimos, ¿cómo es el e-commerce en Latinoamérica? Y cuando hablo de Latinoamérica estamos pensando, ya estamos expandiéndonos por Centroamérica y por Latinoamérica contigo y con tu equipo. ¿Cómo es el e-commerce en 1, 2 y 3 años? ¿Cómo lo ves a 3 años el e-commerce con lo que hoy en día tienes con hacia ti? Bueno, creo que uno de los puntos más importantes es que sí o sí toca apuntarle a hacer algo a largo plazo. O sea, ya sea que lo haga con desarrollo de productos de laboratorio, de bienestar, salud, belleza, lo que sea, o con productos de importación, toca sí o sí empezar a hacer marca. Yo le digo más que todo un branding. O sea, muchas veces también se llena la gente diciendo que tiene marcas y marcas, pero realmente no son marcas, sino que son brandings. Al menos una presentación bonita del producto para que la gente se diferencie en el mercado, o para diferenciarte en el mercado, porque ya el dropshipping tradicional de tomar un producto, tendencia, puede funcionar. Para entrar al ecosistema. Exacto, puede ingresar a ese ecosistema, pero para escalar a futuro. Exacto, si quieres mantenerte en el futuro, como lo podemos hacer nosotros, a pesar de todas las adversidades, es sí o sí apuntarle algo a largo plazo. A pesar de que uno vende, o que la gente cree que vendemos productos black, que creen que son productos de mala calidad, nosotros generamos recompra porque nosotros nos preocupamos mucho por vender productos que resuelvan una necesidad. Necesariamente un producto black no es aquel que
sea... El que no se puede tal vez pautar en una fuente de tráfico pago porque te la van a banear. Exacto, tu cuenta de pero no publicidad. significa que no tenga un registro, que no cumpla con lo que haga. O sea, el producto sí cumple con lo que hace. Y todos lo los que... días profesionalizas el desarrollo de ese producto. Exacto, en creación de contenido, orgánico, en pauta, en estrategias de WhatsApp, base de datos. Todo eso es importante porque si te quedas solo con el tráfico pago, con el testear 30 productos al mes o lo que sea, pues va a ser muy complicado que uno logre sobrevivir en el mundo, en ese modelo de negocio en la futuro. producción. Entonces, Latinoamérica, 2025, 2026, con hacia ti, ¿en dónde te ves, digamos, en este primer año? ¿Cuántas marcas quieres tener en los 3 o 4 países donde operamos? ¿Cómo te ves? Bueno, uno de mis proyectos, o lo más importante, es consolidar 6 marcas. Es como los retos más grandes que tenemos ahora mismo con todo el equipo de trabajo y estamos trabajando para ello, para desarrollar al menos 6 marcas este año. 6 marcas que estén posicionadas, que cada una pertenezca... Que tenga recompra. Que tenga recompra, que pertenezca a un nicho distinto. Que tenga pero presencia en el mercado. Exacto, que podamos hacer ventas cruzadas, etcétera, etcétera. Porque si nos quedamos en lo que venimos haciendo o lo que veníamos haciendo hace 2 años, pues créanme que no hemos logrado sobrevivir al ecosistema porque esto cambia muy rápido. Entonces, mi meta es consolidar 6 marcas este año y poder seguir escalando. Listo. John, entonces Latinoamérica te ves con 6 marcas posicionadas en un mercado, en 3, 4 países, y ahí es donde yo te digo, es sinergias y alianzas colaborativas que permitan lo que antes no se podía para una persona que desarrollaba una crema, no sé, un botox facial, era casi que imposible tenerlo en 3 o 4 países en un año. Hoy lo estamos haciendo, ¿sí? Sí. Hacia ti ha construido tal vez una infraestructura alrededor de su modelo de negocio que permite hoy en día tener la posibilidad para ti y para muchas comunidades de e-commerce poder tener esa visión de trabajo. O sea, voy a poder tener, o sea, yo pensé que iba a ser menos, son 6 marcas, el trabajo es fuerte, hoy en día tienes un equipo estructurado. ¿Cuántos son en mentorías? ¿Cuántos son en e-commerce? Mentoría son 8 personas, en e-commerce son casi 25. Tenemos. Son 35 personas. Sí, los equipos de trabajo son bastante grandes. Vamos a hablar un poquitico, dame 5 tips. Con todo lo que hablamos, ya proyectas 6 marcas en Latinoamérica, 5 tips muy puntuales para emprendedores. O sea, no haga esto, si haga esto, porque un tip puede ser, pila, no se vaya por allá, o un tip puede ser, sí, hazlo por allá. Yo creo que el primer tip más importante, que fue el que más nos costó a nosotros, es aprender a delegar. O sea, aprender a soltar y aprender a estructurar un equipo para poder soportar la operación en el tiempo. El segundo son las alianzas. O sea, algo que nos faltó mucho a nosotros en el momento de iniciar fue tener aliados estratégicos en tecnología, en proveeduría, en todo. Ahorita mismo hay muchas facilidades. Tú puedes delegar muchas cosas, tercerizar demasiadas. En ese tiempo en el que nosotros empezamos, no. Creo que si hubiésemos tenido eso a hoy en día o hubiésemos empezado hoy, posiblemente nos hubiésemos tropezado menos. El tercero es la creación de contenido. O sea, tienes que volverte experto y sí o sí estar a la vanguardia de nuevas tendencias, de formatos, de estructuras, de guiones. O sea, eso es lo que manda la parada. Si tú quieres mantener un producto en el tiempo, sí o sí tienes que empezar a crear contenido. La cuarta es selección de productos. O sea, tienes que aprender a investigar el mercado. Ya los productos con el efecto wow, eso no funciona. Tienes que empezar a investigar el mercado, saber por qué las personas lo compran, saber el cómo, saber el cuándo, el nivel de conciencia de la persona para de esta forma vender productos que realmente se vayan a comprar. Y el último, no solamente depender de campañas de tráfico. O sea, si uno se queda con la publicidad, con el cliente que le compra en frío, siempre va a tender a que los costos por compra se le suban, la rentabilidad se baje y sobre todo aprender a costear muy bien, porque también lo que nos pasaba mucho es que, o lo que le pasa mucho a las personas que empiezan con eso es que por tener ventas, venden lo más barato posible y no terminan siendo rentables. Se perjudican ellos y perjudican otras tiendas que están tal vez vendiendo a un precio un poco más alto, que por ende pueden tener mejor rentabilidad y al final no venden porque el otro le vende más barato. Entonces, creo que esos son los 5 consejos que puede dar una persona que Mira lo que hablábamos ahorita de la visión. Bueno, primero están los 3 países, 4 países, o 5 tal vez, porque estamos hablando ya también de Centroamérica, donde vas a tener 6 marcas que quieres desarrollar. Y cuando me dices cada uno de esos tips, va muy encaminado a lo que tú tal vez pasaste, pero también que los emprendedores de hoy tienen que vivir ese proceso, ¿no?
de permitirse vivir el proceso del antes, de la hora y del después, porque quieren hacer todo de una forma rápida y crear una marca es de mucha paciencia. Entonces, tienes que y hoy en día tienes una carga financiera o sea, compleja porque tiene que seguirse manteniendo y crecer en Latinoamérica tal vez va a ser también un poco costoso, pero lo que estás convirtiendo es en una multinacional y tienes 23 años, con tus 3 socios adicionales que tienes, vuelvo y repito, la invitación es conocer todo el embudo, toda la fase de conocimiento de un negocio en donde el contraentrega y el dropshipping sirve porque te dan la puerta de entrada a un mundo que tal vez desconoces sin arriesgar tanto. Si te profesionalizas, vives el proceso, te capacitas, entras al mundo del e-commerce ya desarrollando productos nuevos y arrancando otra fase diferente como la que viste tú. Y esa tercera fase que es el sueño de todo e-commerce, ¿no? Porque cuando hablas de marcas después es posiblemente tenerla en Amazon, en Mercado Libre, venderla en Europa, en África, en muchas partes del mundo, desarrolladas o diseñadas en productos importados desde España o tal vez en diferentes laboratorios a nivel mundial. Con esos 5 tips yo te digo hoy que posiblemente a una gran escala lo vas a lograr. Ya identificaste con 23 años cuáles son las fricciones que te quieres quitar. Yo le pondría uno adicional que tú ya viviste, tal vez por eso no lo mencionaste, es no va a ser fácil, se presentarán problemas en el camino. Y muy importante el tema de los aliados. La gente quiere hacer de todo y no es bueno hacer de todo, ¿sí? Hay ecosistemas hoy en día como Asiatic que te permiten flexibilizar esa carga financiera en una operación robusta como la que tienes hoy. Y quiero también adicional a eso que nos des primero un consejo a tu yo del pasado. Esa pregunta suena como muy de cliché, pero ¿qué consejo te hubieras dado tú al pasado? Aparte de esos 5 tips, un consejo, uno solo que tú digas, yo le daría mi consejo al yo del pasado para que hoy estuviera en un momento diferente, tal vez. Creo que una de las más importantes es la paciencia, porque pues algo que me dice mucho mi socio es que yo soy muy carro loco, yo tomo decisiones muy rápidas y a veces esas decisiones al ser tomadas tan rápidas llevan a malas decisiones y al final esas malas decisiones llevan a quiebras, que es lo que nos pasó a nosotros. Entonces, una de las más importantes es la paciencia. Creo que cuando uno toca fondo o comete errores, el tema para poder salir de ahí es ser paciente y disfrutarse del proceso. Algo que me costó mucho a mí en su momento por vivir en el mundo del Instagram de esta persona que también hace lo mismo, empezó lo mismo que yo, ya tiene tantas cosas, yo por qué no, si yo también empecé igual o esto. El proceso es distinto para cada persona y hay que ser paciente y disfrutarse. Hay una cosa que tengo que mencionar en este podcast ya para finalizar. Primero, no por hacer pauta a lo que también es tu familia, pero en 2 reuniones que tuve, la primera reunión, un almuerzo con tu primo, me decía, te voy a presentar a mi primo que va a ser un monstruo. Hoy en día, yo sé que tú, tu familia, tus primos, tu familia, les veo un potencial gigantesco por lo que han desarrollado como familia. Es difícil conseguirlo, tienes que seguirlo desarrollando. Es muy bueno eso, tener una unión familiar detrás de un modelo de negocio que se puede convertir hoy en día ya en una multinacional. Profesionaliza mucho a la gente que está al lado tuyo y te felicito por eso, ¿sí? Sí, o sea, y la otra es, adicional a eso, que cuando una persona que hoy en día, vuelvo y te digo, con el primo que arrancaste, con el que viviste tal vez en la primera fase del proceso, que le diga a uno por un mensaje de Instagram como el que tú le diste, que él me dice a mí, tiene un futuro impresionante, ya hoy lo vemos en Hacia Ti. Y yo sé que tú y tu equipo tienen un futuro impresionante. ¿Cuál es el mensaje final que tienes para la audiencia, para la gente del retrovisor? No, pues creo que una de las cosas que siempre digo yo y que fue lo que me ayudó mucho a mí es que no hay crecimiento sin Dios de la mano. O sea, al final creo que cuando tenía momentos difíciles estudiaba mucho la Biblia y llegué a un punto en el que, no sé si conocen la historia de Lázaro, donde voy a contarla rápidamente ya que eso me ayudó mucho a mí y la cuento siempre en la mentoría. Es que cuando Lázaro se enfermó, él le mandó con la familia le mandó una carta a Jesús y Jesús, estando en un lugar mucho más lejano, decidió quedarse, no ir a salvarlo. Después de 2 días, él fue y ya Lázaro había muerto. La familia de Lázaro estaba muy enojada con él
y no sabían por qué había hecho eso. Al final Jesús terminó reviviéndolo. La analogía o la anécdota que la Biblia nos quiere dar con esto, o este proverbio nos quiere dar con esto, es que los tiempos de Dios son perfectos. A veces, como te digo, la paciencia o el desespero de querer todo para allá no es sano para uno, o no es el momento indicado al momento de que querer tomar que lograr esa meta. Entonces, yo, por ejemplo, siempre quería estar en el punto en el que hoy estoy y vivía mucho pensando en el futuro, en cuándo va a llegar a eso, cuándo se va a conseguir, y me demoraba mucho más. De hecho, me demoré mucho tiempo en poder lograr lo que he logrado hoy. Tal vez si hubiese sido más paciente, si hubiese escuchado un poco más consejos, tal vez estaría un poco mejor a lo que estoy en más el día lejos, hoy. tal vez. Más lejos, claro. Entonces creo que esta historia nos hace entender que Dios tiene todo medido. Tal vez la muerte de mi papá fue por algo, el tema de que Iván decidiera no continuar con esto fue por algo, y yo en ese momento no lo veía así, pero Dios sabía dónde ponía cada pieza del rompecabezas. Él sabía qué estaba haciendo. Entonces, solo tenía que ser paciente es vivirse para el que todo se proceso. cumpliera. Sí. Es vivirse el proceso y ser paciente. Que cada día trae su propio afán, pero la gente no termina disfrutándose la hora sin saber qué va a pasar en el futuro. Viven esclavizados del ayer y pensando en el mañana, y no disfrutan el ahora. Y a una pregunta para ya darle el cierre final, que es mucho por lo que se hace este podcast, es comunicar mucho lo que pasa hacia ti, porque en hacia ti tú te has dado cuenta que esto es una familia, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que te llevas de hacia ti? O sea, en estos 2-3 días que has estado acá, ¿qué experiencia te llevas a nivel personal y a nivel profesional? ¿Y qué crees que va a aportar hacia ti, como lo ha aportado hasta hoy, que va a aportar a futuro a ti, a tu empresa, con tus primos y a tu comunidad? No, a nivel empresarial, la estructura. Creo que es brutal la estructura que tienen hacia ti. Muchas cosas por aprender. Como digo, a veces creo que las personas creen que están bien, pero cuando conocemos a empresas y empresarios como a ti, sabemos que hay mucho camino por recorrer todavía. Y a nivel personal, la humildad. Creo que hay personas que porque ya facturan 100,000, 150,000, 200,000 dólares, creen que no pueden aprender todavía. Y eso me ha pasado mucho con personas que llegan a nuestra mentoría, que creen que por vender 100,000 dólares ya no tienen nada que aprender y terminan estrellándose mucho. Y aquí, bueno, siempre trato de forjar mucho la humildad, y creo que el poder recibir ese conocimiento de todo el equipo de trabajo, de tus directores, de tus directivos, de ti, porque estoy muy cerca a ti, es brutal. O sea, hay que ser humilde para poder recibir el conocimiento y poder, obviamente, adquirirlo y moldearlo a lo que ya estamos haciendo. Y si hubieras tenido hacia ti, cuando empezaste, una hacia ti, ¿dónde estarías? No, estaríamos muy lejos. O sea, es que al final nosotros, como te digo, tuvimos muchos baches, muy malos proveedores, muy malas alianzas, todo mal. Entonces creo que lo que estás haciendo ahorita, o lo que está haciendo la empresa ahorita por todo el ecosistema del e-commerce es brutal. Y obviamente eso ayudará tanto a nuestros estudiantes como a todo el que te conozca y empieza a generar una alianza contigo a crecer mucho más rápido por todos los beneficios que le brindas. Tal vez en ese desarrollo de hacia ti, y ya para finalizar también, mucha gente nos ve tan estructurados que creen que no pueden trabajar. Creen que no pueden trabajar. Sí. Y eso es lo que muchas veces lo decimos. Aquí ya últimamente hemos montado una operación mucho más robusta para la gente del e-commerce, porque antes éramos muy privados. Hoy tenemos las bodegas de proveeduría, tenemos desarrollo, tenemos muchas cosas adicionales que le estamos prestando al ecosistema para abrirnos mucho más. Es una estrategia que desarrollamos conjunto con Luchi y con Yanni, tener un ecosistema como aleatorio para poder recibir a la gente que quería escalar, pero hoy en día lo ampliamos a recibir también a pequeños dropshippers, gente que tiene un catálogo público disponible, pero de una forma profesional, que pueda privatizar productos y todas estas cosas. Y es seguir perfeccionando el ecosistema, John. Entonces, cuando tú me hablas de a dónde hubieras podido llegar si hubieras tenido una hacia ti, el reto hoy en día es que hacia ti se siga convirtiendo en el ecosistema más sólido y robusto, que eso ya requiere de por sí mucho trabajo, que permita a la gente que trabaja con mentorías, porque es mucho lo que hablo con todo. Tú sabes que pues la cercanía con la mayoría de líderes relevantes del mercado pues es fuerte conmigo, y siempre hablamos de lo mismo, es vender esa enseñanza, pero con una infraestructura que le permita a la gente tener la menor fricción posible. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que recibe una mentoría, se lanza a invertir, a sacar dinero prestado y termina perdiéndolo. Al final del resultado, esa es nuestra visión hacia ti, ¿sí? Y por eso el reto de cada podcast de esto es, quiero
que nos veamos en el 2026, 2027, mirar una fecha y mirar qué pudo hacer hacia ti junto con TikTok Master, con tus tiendas, con tu equipo, contigo, John, y mirar a dónde pudimos cumplir con nuestra promesa de servicio, nuestra promesa de valor, en cuántos países vamos a estar, en cuánta facturación vamos a estar, y si tal vez tenemos a 6 marcas o tal vez más. ¿Listo? Genial. Y cuenta con nosotros. Yo creo que la gente que piensa cuando llega un hacia ti con tan robusto y con esa infraestructura que tiene, no solamente es, a veces no solamente la penetración, sino que piensan que es muy lejano. Tú has podido conocer a mi equipo y me has conocido a mí, y creo que aquí somos mucho más cercanos, y eso es el ADN corporativo, porque ese soy yo. No tengo dos máscaras, no tengo dos caras, soy el que tú me ves hoy. Somos estrictos en los negocios, somos muy estructurados, pero al final del resultado queremos transmitirle eso a los emprendedores, a los empresarios como tú, porque si encuentran estructura financiera, empresarial, logística, van a vencer todos esos miedos que en su momento tuviste tú. Entonces el reto es ese. Hoy estamos tú con tu experiencia, 23 años, eres muy joven, vamos a romperla, hacia ti con toda la posibilidad del mundo de seguir saliendo adelante y seguir apoyando a los empresarios como tú, y nos vamos a ver en 2 años en un podcast contando el reto que tenemos hoy en día y que vamos a fijarnos como un proyecto de vida y de trabajo. La amistad, el cariño y el aprecio que te tengo, y tengo hacia tu primo, hacia Josué, que nos presentó, hacia Iván, que en su momento también hizo cercanía y apoya toda la gestión que estamos haciendo. Gracias a todos, de parte de nosotros también, bienvenido. Esta es tu casa, sabes que aquí tenemos siempre las puertas abiertas para ti, y el reto está y vamos a cumplirlo. No, brutal. Vamos a sacar al estadio, mi hermano. Dale.